Viendo verso por verso. Algunas sesiones las vamos a cubrir, alguna sección de versos, otras nos vamos a detener un poco más, pero queremos ir juntos en esta jornada de entrar por primera vez a uno de los evangelios. No hemos predicado ningún evangelio completo todavía aquí en la iglesia y decidí predicar Mateo. ¿Cuándo decidí predicar Mateo? Hace años, hermanos, años atrás, que Mateo está en mi corazón. De los 4 evangelios es el evangelio que más recurro, no sé por qué, tal vez porque cuando el Señor me salvó en enero de 1991, me regalaron una Biblia y el primer libro que leí fue Mateo. Y me impresionó lo que encontré aquí acerca del Señor Jesucristo. Empecé a conocer al Señor, conocer sus milagros, su vida, el rechazo que tuvo, y me enamoré de ese libro, el libro de Mateo. Así que no sé cuánto tiempo nos va a tomar, va a ser unos cuantos años en Mateo, pero vamos a ser edificados como lo hemos sido con cada uno de los libros. Son 4 evangelios que contiene la Biblia y los 4 están centrados en Jesucristo, en la vida del Señor Jesucristo. Son 4 puntos de vista los que encontramos en los 4 evangelios. Y de los 4, Mateo es el evangelio más difícil de interpretar. Y yo creo que de todos los libros de la Biblia, Mateo es un libro bien difícil de interpretar, entre los más difíciles de interpretar. Una de las razones esenciales para decir esto es porque Mateo fue escrito teniendo en mente una audiencia judía. Entonces el escritor, hay costumbres judías que no las explica, él asume que su audiencia ya entiende. Y inclusive la manera como comienza el libro. El título que le he dado a la introducción, hoy vamos a ver una introducción y voy a cubrir la genealogía del Señor Jesucristo. Es solo una lista de nombres, así se llama el título del mensaje de hoy, solo una lista de nombres. Tenía en mente cuando he leído esto, cómo muchos creyentes llegan a la Biblia y cuando están leyendo un pasaje donde da una lista de nombres y de familias, dicen, y se pasan las páginas y sigue lo que continúa. ¿Para qué leer tanto nombre? Déjeme decirle, toda la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo y están allí por un propósito. Es necesario tratar de entender de qué se trata esto. Es importante, están allí porque son importantes. Si queremos mirar la importancia de la genealogía del Señor Jesús, vamos a leerla. Mateo capítulo 1, versos 1 hasta el 17. Dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, y a Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín, y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14. Padre, oramos pidiéndote ayuda, Señor, para entender el propósito de esta genealogía, la razón de esta lista de nombres, Señor, y que
el resultado sea que nos enamoremos más de ti, Señor, y nos fortalezcamos más en nuestra fe para obedecerte más, oh Dios, traerte honor y gloria. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Mateo se enfoca en presentar al Señor Jesucristo como Rey. Y cuando llega la escritura aquí al libro de Mateo, es bueno regresarse un poco para pensar qué pasó en el Antiguo Testamento. Este es el primer libro del Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, el tema central en los libros del Antiguo Testamento es la venida del Rey, el Rey prometido, el Mesías, el libertador que reinará en el cielo, el libertador que vendría de Dios a liberar a su pueblo. El Antiguo Testamento presenta las características de este Rey y dice que herirá en la cabeza a Satanás, Génesis 3:15, que nacerá de una mujer virgen y su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros, en Isaías 7:14. Dice los profetas que el principado será sobre su hombro, será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Su imperio no tendrá fin. Se sentará sobre el trono de David y afirmará su reino en juicio y justicia para siempre. Eso está en Isaías 9, 6, 7. Sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Eso está en Isaías 53, 3. El Salmo 2 lo declara como el Hijo de Dios. Deuteronomio habla de él como el profeta que vendría. Salmo 110, verso 4 lo presenta como el sacerdote según el orden de Melquisedec. Y en primera de Pedro dice lo siguiente en el capítulo 1, versos 10 al 11, acerca de los profetas del Antiguo Testamento. Primera de Pedro 1, 10 al 11 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían a ellos. Los profetas estaban hablando del Señor Jesús. Yo nomás mencioné, creo que 2 o 3 libros del Antiguo Testamento, pero es constante el anuncio de la venida del Mesías, es constante el anuncio de la venida del libertador, del que sería rey, el que se iba a sentar en el trono de David. Y estos profetas querían saber, querían entender, pero ellos estaban profetizando de algo que venía en el futuro. Y cuando lo que ellos alcanzaban a ver en el futuro es como mirar una montaña, pero no pueden ver al otro lado de la montaña. La venida del Señor Jesucristo es como estar en esa montaña y nosotros ahora miramos para atrás y podemos mirar atrás a los profetas y entender de qué hablaban todos ellos. Pero tenemos otra montaña delante de profecías que no se han cumplido y no podemos ver más adelante. Eso nos ayudó mucho Apocalipsis. Pero el tema del Mesías prevalece en la Biblia. El Antiguo Testamento es como una flecha apuntando hacia la venida del Señor Jesucristo. Y el primer evangelio comienza con la genealogía del Señor Jesucristo. ¿Y será nada más una lista de nombres que debemos pasar por alto cuando queremos leer el libro de Mateo y mejor pasarnos a cuando nace y cuando lo tratan de matar? No, hay que detenerse allí y pensar por qué está escrito así. Cuando los profetas terminan de anunciar la palabra del Señor, terminan en el libro de Malaquías. En su Biblia tal vez la distancia entre Malaquías y Mateo es una página, pero en la historia la distancia entre Malaquías y Mateo son más de 400 años. 400 años donde no hubo profetas, 400 años conocidos como el tiempo del silencio para Israel. Pero no hubo ninguna profecía en ese tiempo, pero sí el cumplimiento de muchas de las profecías que Dios le había dado a Israel, mayormente las que fueron escritas por Daniel. Cuando usted estudia la historia de esos 400 años, mira lo que pasó entre los seleucidos y los ptolomeos, y Israel que estaba en medio de ellos, y es todo lo que Daniel profetizó, se cumplió en esa parte, gran parte de lo que él profetizó. Así que durante estos 400 años,
Ellos es cuando surgen los escribas, los rabinos, las sinagogas, sucede la Septuaginta, nacen el movimiento de los fariseos y de los saduceos. Está pasando muchas cosas en estos 400 años. No es como que no está pasando nada en el pueblo de Israel. Los escribas y los rabinos empezaron a instruir al pueblo en el conocimiento de la ley de Moisés. Ellos aprendieron en la cautividad que por razón de no considerar la ley de Dios, Dios los había castigado. Dios había traído maldición sobre ellos y empiezan a enseñarle al pueblo. Se refieren a los primeros 5 libros de Moisés, el Pentateuco. Por falta de templo, no tienen templo porque están en la cautividad. Entonces, mientras están en la cautividad, se empieza a desarrollar la idea de las sinagogas. Para nosotros sería, si estuviéramos perseguidos, no tenemos un edificio, lo que se llaman grupos de hogar o células, muchos nombres se le da a eso. Entonces surgen las sinagogas donde se reúnen a hablar de la palabra del Señor y fluye entonces la tradición de transmitir oralmente la ley de Dios. Se hace la traducción del Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, al idioma griego, y eso se llama la Septuaginta. Parece que 70 o 72 hombres conocedores de hebreo y griego hicieron la traducción. Los fariseos, que eran llamados el grupo de los santos. Cuando entremos a Mateo, todos estos nombres los vamos a necesitar. Por eso me tomé el tiempo de buscar qué era cada grupo y cómo darlo en la introducción. Los fariseos eran gente querida por el pueblo, estaban del lado de la gente pobre y eran los que buscaban que se guardara la santidad, que el pueblo se mantuviera en santidad. Y ellos se unieron a los macabeos, que es otro grupo en esos 400 años que se levanta para pelear contra la opresión de los seleucidas. Es un imperio que quedó de los griegos, que se dividió en 4. Entonces está sucediendo todo esto, está pasando muchas cosas en estos 400 años. Los saduceos eran aristocracia, gente rica, y se consideraban ellos mismos los guardianes de los reglamentos y las prácticas del templo. Eran helenistas, es decir, que la cultura griega los había tomado a ellos. Como decir nosotros, le preguntan a uno de nuestros hijos, ¿y de dónde es? I'm from Mexico. Ya está americanizado, ¿no? Estos judíos estaban helenizados, es decir, hablaban como los griegos, pensaban como los griegos. Y eso es algo que los fariseos se oponían, que el pueblo de Israel no fuera helenizado. Si ellos eran helenizados, es decir, si absorbían la cultura griega, que era la que dominaba, se perdía la cultura judía. Así que los fariseos estaban haciendo un buen trabajo en ese entonces. Lo que pasa es que después esto se empezó a degenerar. Cuando viene el tiempo del Señor Jesucristo, lo encuentra algo diferente. Israel, volviendo un poco más atrás en la historia. Esto es importante para entender Mateo y para entender por qué Mateo comienza como comienza. Israel fue establecida como nación cuando son liberados de Egipto. Pasan por el desierto, empiezan el proceso de ser establecidos. Salen de Egipto, van al desierto. Estando en el desierto, en el monte Sinaí, Moisés viene con los 10 mandamientos y les empieza a dar la ley mosaica. Toda nación necesita una constitución, una ley que los proteja. Reciben la ley, se empiezan a formar más como nación. Dios les promete la tierra prometida, entran, conquistan la tierra prometida y ya son nación por el pueblo que tienen, por la constitución que tienen y porque tienen tierra, poseen un terreno. Entran allí en Canaán, lo que se conoce ahora como Palestina. Dios, en todo ese proceso, es el rey de la nación. Dios es el rey que los dirige a las batallas y a través de la guianza del Señor derrotan y ajustician a todas las naciones cananeas que habían sido juzgadas por Dios. Y Él decretó que fueran destruidas. Israel fue el instrumento que Dios quiso usar. Se establecen allí en la tierra prometida y después de 400 años de oscuridad, porque empiezan a desobedecer al Señor. En ese tiempo Dios usa a los jueces, se levanta Samuel como el último de los jueces y él hace una transición entre los jueces que eran gobernantes temporales a reyes. Y él unge a Saúl como el primer rey sobre Israel. Y este Saúl después es reemplazado
porque él desobedece al Señor, Dios le quita el reino y viene David. Y David viene a ser el rey modelo para Israel. Si usted lee el libro de Reyes o libro de Crónicas, algunos de ustedes están estudiando esos libros, encuentran que a cada rey lo comparan. Hizo lo bueno porque hizo lo que su padre David hizo. Hizo lo malo porque hizo todo lo que los demás, es la línea de Saúl. Entonces David viene a ser el modelo a seguir. Y Dios le hace una promesa al rey David. Acuérdese, Mateo presenta a Jesucristo como rey. Y estoy mirando de dónde viene esto de los reyes y por qué es importante esta genealogía. Segunda de Samuel 7:16 contiene un pacto, una promesa que Dios hace con el rey David. Y resulta que este pacto, esta promesa, está basado en lo que Dios le promete a David. Tiene algunas condiciones para sus descendientes, pero es una promesa que Dios promete cumplir y tiene que ver con Mateo, con la venida del Mesías. Segunda de Samuel 7:16 dice: y será afirmada tu casa. Dios está hablando aquí con David. Y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Va a haber un rey eterno, un rey que va a reinar para siempre, lo que Dios le está diciendo a David. Hay una promesa de que el trono de David siempre va a estar vigente y siempre va a haber un rey allí. Y resulta que cuando Israel es tomada por los babilonios y después por los medopersas, ellos nunca vuelven a tener rey. Hasta el día de hoy no ha habido rey en Israel. Entonces Israel siempre ha estado esperando por un rey. Dios les da esta promesa y ellos, aún desde antes de eso, para ellos es importante las genealogías. Llevan la lista de quién es tu mamá, quién es tu abuelo, quién es tu bisabuelo. Esa es la genealogía o el árbol genealógico. Cuando tomaron la tierra prometida, inclusive, para poder repartir la tierra entre las 12 tribus, tenían que probar su genealogía. Decían, este es hijo de fulano, hijo de tal, y así entregaban las tierras. Entonces, ellos guardan las genealogías como algo muy importante. Y cuando esta promesa, la genealogía que viene del rey David para abajo, fue tenida con mucho cuidado porque ellos estaban esperando este rey que Dios prometió aquí. Algunos salmos que usted lee, cuando lee, habla del rey. Está hablando de un rey humano, pero da características que le pertenecen al Mesías. Porque ellos cada vez que subía un rey estaban esperando, ¿será este? Porque tenía que ser un rey el que los iba a liberar a ellos. Las mujeres de la línea legal y real, para ellas era un privilegio quedar embarazadas, porque no sabían cuál de sus niños pudiera ser el Mesías prometido. Israel siempre estaba esperando al Mesías. Más cuando entraron bajo la opresión, perdieron el reino, perdieron su gloria, perdieron toda la magnificencia. Cuando en el año 931 se empezó a dividir, la nación se dividió norte y sur. El año 722 la parte del norte cae bajo los asirios, y en el 586 la parte del sur cae bajo los babilonios. La parte del sur es dispersada, se pierden todas las genealogías, se pierden todas las tradiciones, son mezclados con los paganos y nunca vuelve a ser. La parte sur, que son Judá y Benjamín, guardan sus genealogías, son llevados pero se mantienen juntos, y después ellos son los que regresan con Zorobabel a tomar de nuevo la tierra prometida, nomás que nunca la gloria de Dios se llegó a manifestar como lo era antes. Y siempre están esperando la manifestación de la gloria de Dios. Siempre están esperando el Mesías, un Mesías que los liberte de tanta opresión. En el tiempo en que el Señor Jesucristo viene, cuando se cumplieron las promesas, están bajo el dominio de los romanos. Ellos siempre se rebelaron contra los romanos, siempre se rebelaron contra los griegos, contra los medopersas. Siempre hubo rebelión de parte de ellos y esperan a ese libertador. ¿Y qué esperan ellos de este Mesías? Lo que esperan es un líder político. Lo que los judíos esperan es un líder que venga con espada y con ejército y que los libere de los romanos. Un libertador político, un guerrero tipo David que venciera a sus enemigos y los estableciera a ellos como nación libre, como nación dominante.
Así que un Mesías que venía a sufrir, como describe el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no era de acuerdo a sus expectativas. Y eso explica una de las razones. Si usted va a ver el libro de Mateo, en el libro de Mateo es donde más se ve el rechazo que Jesucristo recibió de su nación, más que en cualquier libro. Mateo lo explica muchas veces. Desde el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo está eso, aun cuando Juan el Bautista empieza a predicar. Los términos que usa contra los fariseos son bien fuertes. Así que este Mesías que viene no cabe para ellos, como que no encaja en lo que Israel ha estado esperando por años y años y años, confiando en las promesas del Señor. Y explica una de las razones por las que rechazaron tan fuertemente a su Mesías. El concepto que formaron fue erróneo porque se basó en su necesidad inmediata, lo que los llevó a reinterpretar las promesas del Señor. Es una de las cosas que nosotros hacemos aquí cada domingo, hermanos. Es enseñarles a usted a orar de acuerdo a la Escritura para que usted no venga a Dios conforme a sus propias expectativas y termine en idolatría. Estamos enseñando a leer el texto y orar de acuerdo al texto. Los israelitas tenían que ser fieles a las profecías, pero su propia necesidad los llevó a formar una expectativa diferente del Mesías. Y cuando Él llegó, lo rechazaron. Lo rechazaron porque no aceptaron lo que Dios dijo. Y el problema se encuentra en que nadie busca a Dios. Los judíos no buscaban a Dios. Dios los escogió a ellos. Ellos tenían que creerle a Dios. Así que esperar que Jesús llene, pensando en nosotros, una aplicación aquí, sus propias expectativas, es peligroso. Usted puede llegar a creer en un falso Jesús o rechazar al Jesús abiertamente. Una de las principales razones por las que la mayoría de la gente es engañada con falsos Jesús es porque quieren a un Jesús que llene sus propias expectativas, pero no vienen reconociendo al Jesús que la Biblia presenta. Eso presenta un problema y hay mucha gente tomando ventaja de eso. Hay muchos falsos maestros tomando ventaja de esto. Entonces esta lista en Mateo 1 es nada más una lista de nombres. ¿Cuál es el propósito de esto? Como dije anteriormente, para los judíos las genealogías eran de suma importancia. Y la razón es esta. Mateo le escribe a cristianos judíos. Estos cristianos judíos tienen que ser afirmados en quién es el Señor Jesucristo. Entonces, si Mateo va a presentar a Jesús como el Mesías, como el Rey de Israel, Mateo tiene que probar que Él es el Rey. ¿Y cómo lo hace? Los judíos se fijaban en la genealogía. Cuando ellos regresan de los persas que les dan con el decreto de Ciro, regresan a la tierra prometida y van a establecer, hacen el templo, un templo chiquito y humilde que hacen, y quieren hacer los sacrificios. Solo los sacerdotes lo pueden hacer. Ellos miran la lista y hay varios que no pueden comprobar que son descendientes de la tribu, que pueden ser sacerdotes, y los dejan por fuera. No pueden ser. Entonces los judíos necesitan esta lista para mirar que Jesucristo verdaderamente viene de la línea de David y tiene el derecho de ser rey sobre Israel. Exactamente lo que él hace. También Lucas presenta una lista, una genealogía en Lucas capítulo 3. Si usted compara las dos listas, son diferentes. Son iguales desde Abraham hasta David. Las dos son igualitas. Pero una vez que llega a David, la lista de Mateo sigue por la línea de Salomón y la lista de Lucas sigue por la línea de Natán. Natán era uno de los hijos de David. David tuvo más de 19 hijos. Yo pensaba que eran 19, pero ya conté y hay más hijos. Así que viene esta lista que es muy importante. Y hay una razón para hacer esa diferencia. Salomón es la línea real. Vamos a mirar aquí en Mateo 1, verso 7. Y Salomón engendró a Roboam. Ahora saltemos al verso 11. Josías engendró a Jeconías. Jeconías es el último rey que hay en Judá cuando son tomados por los babilonios. En el tiempo de Jeconías, este nombre es importantísimo.
Y es importantísimo para entender por qué Lucas usa otra genealogía. Jeconías, cuando venían los profetas, había muchos profetas hablándoles, Jeremías les hablaba, les decía, déjense llevar por babilonios, Dios ya nos juzgó, Dios nos está disciplinando, Dios va a cuidar de nosotros aunque estemos en la cautividad. Y este rey Jeconías se burla de los profetas, se burla de las profecías, los rechaza y Dios lanza una maldición contra Jeconías. Y es una maldición seria la que el Señor manda sobre este hombre. En Jeremías 22:30 dice, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Entonces se corta la línea en Jeconías. Él sigue teniendo hijos, aquí dice, verso 1:11 de Mateo, Josías engendró a Jeconías. Jeconías también es conocido como Joaquín o Osim, tiene 3 nombres. Sí, Josías engendró a Jeconías, a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, aquí sigue la línea. Salatiel, Zorobabel, Abiud, sigue la línea. Ellos no fueron reyes, pero vienen de la línea real. Y cuando termina esa lista, si ustedes se fijan en el verso 16, y Jacob es descendiente de Jeconías, de Salomón, de David. Y Jacob engendró a José, marido de María. Aquí hay un problema. Si Jesús fuera hijo de José, viene de la línea real, pero no puede reinar, porque la maldición en Jeconías le corta todo a cualquiera de esa descendencia el derecho a sentarse en el reino, en el trono. Entonces, mire el verso 16, presta atención a lo que dice el verso 16. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Quiero que comparemos con otros versos, porque el verso 16 está hablando del nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Usted no lo nota si no presta atención, pero quiero que miremos. El verso 2 dice, Abraham engendró a Isaac. Abraham es su nombre, ¿cierto? ¿Puede un hombre engendrar a otra persona? Lo que está hablando es que la genealogía es dada con los nombres de hombres. Abraham era el papá de Isaac, Isaac era el papá de Jacob, Jacob de Judá y sus hermanos, Judá engendró a Tamar y así sigue. Dice en el 3, Judá engendró, habla de Judá que es su nombre, engendró de Tamar, de esta mujer, a Fares y a Sara, Fares a Hezrón, y sigue hablando de eso. Cuando habla de la descendencia menciona al hombre, siempre. Pero en el verso 16, mire la diferencia. Jacob engendró a José. Puede ser el papá, el abuelo, el bisabuelo, está en la línea de él. Marido de María, mire el nacimiento de Jesús, cómo lo separa. De la cual nació Jesús llamado el Cristo. Jesús nació de María, pero no de José. Entonces José viene de la línea de Salomón, tiene esa maldición que viene de Jeconías, pero como no es el papá biológico del Señor Jesucristo, José adopta al Señor Jesucristo porque la palabra dice que Él vino a ser su papá aquí en la tierra. Entonces cuando José adopta al Señor Jesucristo como su hijo, Jesucristo tiene derecho a la línea real, porque José es su papá aquí en la tierra, pero no es tocado por esa maldición. Y Lucas, vamos a Lucas capítulo 3, mire qué interesante Lucas capítulo 3. Para ver por qué el cambio aquí en la genealogía que Lucas da. Mateo da la genealogía empezando por Abraham y se va abajo hasta José. Lucas da la genealogía al revés. Él empieza por José y se va para arriba. Verso 23 de Lucas 3. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Esto es clave. José, hijo de Elí, verso 23. Mire hermano, estuve estudiando, estuve investigando, estuve leyendo esto de las genealogías porque no es fácil. Estuve comparando los comentaristas y decían que Lucas es la genealogía de María, no la de José. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si aquí dice que José, hijo de Elí, pero en Mateo dice que en el 16 Jacob engendró a José,
Jacob es el papá de José, pero Lucas dice que Elí es el papá de José. ¿Por qué dicen que es la genealogía de María y está hablando de José y da dos nombres diferentes? Esto es lo que pasa. Esto es lo que encontré. Cuando dice que José, hijo de Elí, Elí es la clave. Elí no es el papá de José. Y el texto no está mintiendo. Elí es el suegro de José. Pero en la tradición judía, cuando hacían las genealogías, como siempre se toma en cuenta es el hombre, no la mujer, entonces dice que José, hijo de Elí, pero en realidad está hablando de Elí, el papá de María. Entonces esta genealogía en Lucas es la genealogía de María. Jesús, para ser el rey de Israel, el Mesías, tenía que venir de la línea real de Salomón. Viene toda esa línea, los que se sentaron en el trono. José adopta al Señor Jesús, tiene derecho a esa línea real, pero no es tocado por la maldición. Y en María nos da otra lista. Y miren el verso 31, qué interesante. Esta es la lista legal del Señor Jesucristo. Verso 31, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán. Y en el verso 32, hijo de David. Natán es hijo de David. ¿Cuál es la diferencia aquí? En la genealogía de Mateo dice Salomón, hijo de David. En la genealogía de Lucas dice Natán, hijo de David. Hubo una división aquí. Por el lado de Salomón es la línea real del Señor Jesucristo y eso llega hasta José. Por el lado de Natán, Natán era el hermano mayor de Salomón. Él no reinó, pero tenía el derecho legal a ser rey. Si Salomón no hubiera reinado, posiblemente Natán hubiera reinado. Y todos los hijos de Natán, toda su descendencia son una línea legal. Es decir, si falta alguien de la línea real, cualquiera de la línea legal puede ser rey. Si usted investiga cómo hacen los reyes en Inglaterra, cuando uno va a ser rey y en las revistas a veces sale todo ese rollo, ahí explican, es lo mismo. Entonces la genealogía es muy importante. Este es el pedigrí, lo que se llama el pedigrí, lo que demuestra de dónde viene y el valor de esta persona. Entonces Mateo nos da la línea real del Señor Jesucristo y Lucas nos da la línea legal del Señor Jesucristo, y las dos líneas coinciden en que Jesucristo tiene derecho al trono. María viene a ser la mamá de Jesús, entonces Jesucristo legalmente puede ser rey. José adopta al Señor Jesucristo. Jesucristo realmente por la realeza puede ser rey. Por ambos lados Jesucristo puede ser rey. Mateo usa la línea de Salomón porque Mateo le escribe a judíos, es una audiencia judía. Marcos le escribe a una audiencia de gentiles. Jesucristo es presentado en el libro de Marcos como un siervo. Cuando hablamos de un siervo, no importa la realeza, no importa, entonces él habla de su mamá. Pero cuando hablamos de Mateo, está hablando a judíos. Para los judíos cuenta en la línea real. Es descendiente de uno de los reyes, entonces sí puede ser rey. Es una de la manera como es presentado el Señor Jesucristo como rey, comenzando con su genealogía. Entonces, ¿será que se trata de una lista de nombres nada más? Esto toma tiempo, ¿cierto? Toma trabajo. Toca mirar despacio y fijarse en las palabras que está usando y entender la razón de ser de esta genealogía. Muy importante. Bien interesante esta genealogía, porque está presentando la línea real del Señor Jesucristo, pero resulta que incluye los nombres de algunas mujeres. Y eso no es común en una genealogía judía. No es común. Y Mateo presenta en el verso 5 a Rahab. Dice, Salmón engendró de Rahab a Booz. Rahab era una prostituta en Jericó que creyó en el Dios de Israel. Ayudó a los espías que entraron a explorar esa ciudad y el Señor le dio vida a ella, le dieron perdón y ella vino a ser parte de Israel y viene a ser de la línea de ascendencia del Señor Jesucristo. Interesante. Después, ahí mismo en el verso 5, Booz engendró de Ruth a Obed, otra mujer que no es judía. Ruth era una moabita. ¿Saben por qué eran conocidos los moabitas? Porque ellos tenían un dios llamado Moloch y a sus hijos ellos los tiraban al fuego, los quemaban vivos en honor a su dios. Los moabitas, enemigos de Israel.
prohibido que Israel tuviera algo que ver con ellos. Hay una escritura donde dice que ningún moabita sería parte de la nación de Israel. Pero hay otra escritura que ayuda a entender eso. No me puedo meter en eso ahora, pero sí da espacio a la escritura cuando ella cree y muestra compasión con su suegra Noemí. Ya hemos visto una vez la historia de Ruth y está en la línea del Señor Jesús. Después en el verso 6 encontramos otra mujer. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿De quién está hablando aquí? De Betsabé. Resulta que David adulteró con ella, se quedó con ella finalmente después de que hizo matar a su esposo, y el hijo de ella, que fue Salomón, vino a ser rey de Israel. Uno dice, ¿y este revoltijo? ¿Cómo es que la línea de Jesús, siendo una línea real, puede tener semejante revoltijo? Lo que nosotros encontramos aquí es la compasión y la misericordia y la gracia del Señor en esta lista. Miren, hermanos, en esta lista hay tanto que mirar, tanto que aprender en esta genealogía. Nos dice tanto del Señor aquí. Y es bien interesante cómo es presentado, cómo se ve la gracia del Señor allí. Gloria a Dios. Entonces esta genealogía prueba que el Señor Jesucristo es Rey de Israel legalmente, realmente y por las promesas del Señor. En el año 70, después del Señor Jesucristo, tenemos que mirar la historia para entender qué pasa aquí. En el año 70, después del Señor Jesucristo, los romanos entran a Jerusalén, destruyen el templo, destruyen la ciudad, matan a todos los judíos que están en esa ciudad. And guess what? Imagínense que allí era donde guardaban todos los récords de genealogía de todos los judíos. Todo quedó destruido, ellos no dejaron nada. Es impresionante cuando usted lee la historia, lo que pasó en ese lugar en el año 70. Así que es imposible hoy en día que se pueda mirar a algún descendiente de la línea real. No se puede, ningún judío puede saber ya, porque ya no existen las genealogías, ya se quitaron. Cualquiera que proclame hoy en día ser el Cristo, no tiene manera de probarlo, es un mentiroso, es un ratero, es un ladrón, es un falso. Qué interesante como Dios en la historia está en pleno control de cada cosa. Está presentándonos aquí a través de Mateo al Mesías prometido, el rey esperado en Israel, que tenía que tener las características de un rey justo y con un gobierno universal, como dice el Salmo 2. Su reinado tenía que ser eterno, Salmo 21. Ningún humano podía cumplir estos requisitos, solamente Dios hecho hombre, el Señor Jesucristo, el Mesías prometido. Así que Mateo establece la ascendencia real de Jesús y su derecho al trono de David. Toda la escritura, hermanos, acuérdese, toda la escritura es inspirada por Dios. Y aún listas de nombres y cosas así tienen un propósito claro por el cual fueron incluidas en el texto. Dice James Montgomery Boyce, un buen pastor, él ya falleció, en su comentario acerca del libro de Mateo, que él enseñó, lo que yo acabo de enseñar, obviamente él es un experto en esto, él enseñó acerca de la genealogía de Jesús. Y resulta que un hombre que viajaba promoviendo unas campañas evangelísticas estaba ese día allí. Y a la semana siguiente este hombre se fue de viaje y estaba caminando en una universidad donde iba a promover el evento que iba a hacer, y vio a un joven sentado leyendo la Biblia. Y se acercó y le dijo, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el joven le dijo, no, estoy muy confuso porque estoy leyendo la genealogía de Mateo con la genealogía de Lucas y son muy diferentes, no entiendo. Este hombre se sentó, le explicó la razón de ser de las genealogías, le explicó la diferencia entre las dos y la prueba de que Jesús era el Mesías. Y este joven creyó en el Señor Jesucristo por esa evidencia y fue salvo. No diga que una lista de nombres en la Biblia es una sola lista, es una lista de nombres. Por eso le puse el título, solo una lista de nombres. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios y está allí por alguna razón. Dios mostró mucha gracia al usar a Mateo como el escritor del libro de Mateo. Mateo, él nunca dice que él escribió el libro, pero Papías
que es uno de los padres de la fe, uno de los primeros pastores, que fue discípulo de Policarpo, que Policarpo fue discípulo de Juan, están bien cerquita de los hechos. Él afirmó que Mateo lo había escrito, más otros historiadores desde el tiempo muy temprano. Y Mateo fue un publicano recaudador de impuestos. El ambiente en que él se movía era entre pecadores, entre los más despreciados de la sociedad. Yo me quedo, wow, al que usó Dios para investigar esta genealogía, ponerla aquí y presentar a Jesucristo como el Rey de Israel. A un publicano. Un publicano era considerado como un enemigo de Israel. Los romanos tenían control de una región muy grande, Israel entre esos. Los senadores de Roma, no senadores de que comían cena, sino los senadores de gobierno, ellos se reunían cada cierto tiempo y allí ellos apostaban, no apostaban, pero hacían bets, al que diera más. Y se compraban las regiones que Roma gobernaba. Y resulta que se compraban esa región por un tiempo y todo lo que entraba de impuestos de esa región pasaba por ellos. Entonces ellos decían cuánto tenían que pagar de impuestos de esa región. Y resulta que para cobrar esos impuestos ellos contrataban publicanos. Y les decían, esta es la cuota, nos tienes que traer tanto de cuota. Y los publicanos, ellos ponían su propia cuota, porque no les pagaban nada. Lo que le quedaba era lo que ellos le robaban a la gente. Entonces, los taxes, los impuestos eran una cosa pesada sobre el pueblo de Israel. Y eran menospreciados los publicanos. Mateo era un publicano muy menospreciado. Y la única gente con la que él se podía reunir eran prostitutas, ladrones, criminales, eran los únicos. Nadie más se juntaba con ellos. A ese hombre escogió el Señor para escribir el Evangelio de Mateo. Usted lee el libro de Mateo y Mateo habla de sí como un publicano, habla mal de él. Él no se exalta para nada. En los otros evangelios se refieren a él como Leví, no hablan así de él. Un hombre que mantuvo su humildad y fue fiel a lo que el Señor lo llamó. Cuando estaba cobrando impuestos, el Señor le dijo, sígueme, y él lo siguió. Y estos 4 evangelios presentan al Señor Jesucristo: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno con su propia perspectiva. Mateo presenta a Jesucristo como el Rey. Marcos presenta a Jesucristo como un siervo. Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre. Y Juan se encarga de probar que Jesucristo es Dios. Cada uno tiene una perspectiva diferente para presentar al Señor Jesucristo. Y en la genealogía que Mateo presenta la descendencia real de David a Jesús. La promesa Dios se la dio a David, que alguien se iba a sentar en su trono un día para siempre. Y ese es Jesús. El problema con las profecías en el Antiguo Testamento, que no es problema en realidad, pero el problema, si no se mira despacio, es este. Las profecías tienen 2 fases usualmente. Cuando Dios le da la profecía a David, Él le garantiza que su descendencia van a estar, y su hijo viene y reina, después el nieto viene y reina, y ahí están reinando. Ese es el cumplimiento inmediato de esa profecía. Pero resulta que esa profecía tiene otro cumplimiento más allá, y en realidad esta es en 3 fases. Se cumplió una parte allí. Salomón llegó a creer que él era la simiente, y él no era. Después, cuando el Señor Jesucristo viene, se cumple otra fase de esa profecía. El problema es este: Jesucristo nunca se sentó en el trono de David. Jesucristo no se sentó en el trono de David. Jesucristo vino a morir por los pecados. Vino a redimir a su nación. Su nación lo rechazó, y Mateo muestra todo el tiempo una tendencia hacia los gentiles, porque eso después se abrió para nosotros. Entonces es allí donde tropezaron los judíos. Eso es lo que significa que Jesús vino a ser piedra de tropiezo para ellos, porque no aceptaron esta fase de la venida del Señor Jesucristo, que tenía que venir a morir, a sufrir. Y después, cuando venga, cuando regrese, nosotros ya conocemos eso. Nosotros sabemos que Él es Rey. Y nosotros estamos esperando que Él venga aquí a la tierra físicamente a sentarse en el trono de David en Jerusalén, a gobernar a todas las naciones de la tierra. Pero los judíos pasaron por alto eso y esperaban a ese Jesús que nosotros esperamos en el futuro. Pero era necesario que Él muriera por los pecados. Marco no presenta ninguna genealogía porque lo presenta como siervo, así que no se requiere.
Lucas lo quiere presentar en su humanidad, creo que lo dije mal ahora hace un rato, estoy corrigiendo, y por eso usa desde María hasta Adán, presentando la humanidad del Señor Jesucristo. Y Juan no presenta ningún origen humano del Señor Jesucristo, comienza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Inmediatamente dice: Él es Dios, y ha sido desde siempre, no tiene origen, Él es el Creador. La audiencia de Mateo, cristianos judíos, más o menos en el año 40 a 50, necesitaban a Jesús como rey, necesitaban conocer que era el rey, crecer en su fe. Y Mateo hace muchas referencias al reino en el libro de Mateo. Lo presenta como el rey manifestado, lo presenta como el rey rechazado, lo presenta como el rey que regresará a establecer su reino universal. Cuando nace, hay un rey, Herodes, que trata de matarlo. Viene a ser adorado por hombres muy importantes del oriente que lo adoran como a un rey. En lo máximo de la tentación de Satanás, en Mateo 4 y en Lucas 4, cuando Jesús es tentado en el desierto, Satanás le ofrece todos los reinos de la tierra. El sermón del monte, cuando Jesucristo predica en capítulo 5 al 7 de Mateo, esa es la carta magna, es decir, la declaración máxima que un rey hace. El Señor Jesucristo está presentando ahí en qué consiste su reino, en el sermón del monte. Los milagros que el Señor Jesucristo hizo eran su credencial. Hoy en día usted presenta su licencia como su credencial. El Señor la presentó con milagros, levantando muertos, sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, dando oído a los sordos, voz a los mudos. Muchas de las parábolas que el Señor Jesucristo habló son misterios del reino. Siempre se está refiriendo al reino. Cuando llega a Jerusalén, entra montado en un burrito y es recibido como un rey en su entrada triunfal a Jerusalén. Enseñó constantemente acerca de su reino venidero. Y al final, en el libro de Mateo, el Señor Jesucristo declara las siguientes palabras: toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Está diciendo: yo soy rey del cielo y rey de la tierra. El canto que vamos a cantar en unos segundos dice rey del cielo, pero Él es rey de la tierra también. Él tiene el derecho, Él tiene la autoridad. Vamos a concluir allí. Esa es mi introducción para el libro de Mateo. La semana entrante entramos más en detalle en la narrativa. Vamos a orar. ¿Por qué no nos ponemos de pie y nos preparamos para cantar ese canto precioso al Señor? Si se le escapó algún detalle en lo que estuve explicando, lleve el CD y repáselo, ¿sí? Revíselo de nuevo, trate de entender qué dice allí, pero por lo menos tenemos un buen fundamento para meternos al libro de Mateo ahora. Tenemos cosas bien fundamentales para entender las cosas que Mateo dice allí y poderlo interpretar correctamente. Padre, gracias, Señor, por una prueba más que tenemos aquí frente a nosotros, a mirar la genealogía de tu Hijo Jesucristo. Él es rey con derecho legal, Él es rey con derecho real. Tú siempre has sido rey, Señor, tú no necesitabas eso, pero a ti te plació hacerte hombre. Y cuando te hiciste hombre, tú irrumpiste en la historia del hombre, Señor, sin romper lo establecido para los gobiernos de los hombres, Señor, pero te hiciste parte de todo, siendo descendiente de la línea de Salomón hasta José y de la línea de Natán hasta María, Señor, teniendo el derecho para gobernar. Queda aprobado, queda establecido, Señor, para los judíos que tú eres rey. Muchos de ellos no creyeron, pero nosotros creemos, Señor, que tú nos presentas aquí más evidencia. Que nos muestras tu gracia, Señor, al escoger a un hombre como Mateo, para ser precisamente él quien hablare de ti como el rey. Bendito eres, Señor. ¿Qué es el hombre para que tú te fijes en él, siendo tú el creador del universo? Te adoramos, Señor. Sabemos que no tenemos derecho a escuchar esto que hemos escuchado,
pero tú nos das como un privilegio, Señor, como un regalo poder conocer más acerca de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a seguir creciendo nuestra fe, Señor, a seguirnos afirmando nuestra fe y a considerar que cada letra, cada frase que está en la Biblia fue inspirada por tu Santo Espíritu y está allí con un propósito, Señor. Y aún tú puedes usar una genealogía para salvar a una persona. Y si así es, hoy oramos, Señor, si hay alguien aquí que al mirar esta evidencia dice, yo creo que Jesucristo es el Mesías, yo creo. Oramos por su salvación, Señor. Y oramos por nosotros, Señor. Que seamos fieles más y más a compartir tu palabra en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.